Hola, me llamo Sandri. Hoy quisiera llevarlos por los cuatro evangelios de Jesucristo, ¿verdad? Hoy nada más voy a dar una introducción al evangelio de Mateo y vamos a leer quizás el primer capítulo, ¿verdad? Y dar una explicación. Bueno, un poquito profunda, ¿verdad? Y si les gusta, ojalá puedan aprender algo. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Los cuatro evangelios presentan una visión cuádruple, ¿verdad? De la vida de Cristo, excepto por las escasas referencias de Tácito y Josefo, ¿verdad? Todo nuestro conocimiento de la vida de Jesucristo proviene de estos relatos de los evangelios, ¿ok? Los primeros relatos probablemente se transmitieron verbalmente en arameo, ¿verdad? Y luego se registraron en manuscritos griegos entre el año 60, disculpen, entre el año 60 y el 90 después de Cristo Dios, ¿verdad? Los cuatro evangelios se basan en la tradición histórica genuina y conservan diferentes aspectos de la historia, ¿ok? Tres de los evangelios que viene siendo el libro de Mateo, el libro de Marcos, ¿verdad? Y el libro de Lucas hablan mucho de lo que vino a hacer Jesucristo, ¿verdad? Al mundo, am, y del propósito y de todos los milagros que hizo, ¿verdad? Y, pero el libro de Juan, de San Juan, es diferente en que habla de quién es Cristo, ¿verdad? Y entonces nos enseña un poquito más las características, la personalidad y, y otra vez quién es Cristo, ¿verdad? Entonces el propósito básico de los evangelios es presentar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? La buena nueva del Redentor Salvador Jesucristo. Presentan a Jesús como el Mesías de Israel, ¿verdad? El Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Los evangelios fueron escritos para que sus lectores o creyentes como nosotros, ¿verdad? En Cristo recibamos la vida eterna, ¿verdad? Y vemos a Jesucristo como el Señor de la gloria, que actualmente está vivo y activo en el cielo con su Padre. ¿Ok? La orden de los evangelios, vemos que empezamos con el libro de Mateo, ¿verdad? Y generalmente, pues, la orden de los evangelios es reconocida por la iglesia a lo largo de su historia, ¿verdad? El evangelio de Mateo ocupa el primer lugar en todos los libros crónicos, ¿ok? Y, y en todas las listas tempranas de los libros conocidos del Nuevo Testamento, ¿ok? El énfasis de Mateo, o sea, cuál es el propósito grande, ¿verdad? Es, es que es la preparación del Antiguo Testamento para el Evangelio que lo convierte como en un puente, ¿verdad? Del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces vemos el libro de Mateo como un puente, ¿verdad? De la regla vieja judía, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Y entonces la idea es esa, como un puente, un bridge, ¿ok? Los evangelios presentan cuatro retratos de Jesucristo, ¿ok? Cada uno en su forma característica. Mateo al recaudador de impuestos, hebrero, ¿verdad? Que viene siendo un contador, escribe para la mente hebrea, ¿ok? Marcos, el compañero de viaje de Pablo y Pedro, escribe para la mente romana, ¿ok? Para los romanos. Y Lucas, el médico misionero de Pablo, escribe teniendo en cuenta la mentalidad griega, ¿ok? Entonces, el Evangelio de Juan es diferente, les acabo de contar, por naturaleza, ¿verdad? De los otros tres. Es una
interpretación de los hechos de la vida de Jesús, más que una presentación de sus hechos en secuencia histórica. ¿Ok? Así que en lo que estábamos, ¿verdad? Vamos a empezar a describir Mateo, ¿ok? Mateo significa don del Señor, ¿verdad? Era otro nombre para Mateo también es Levi, ¿verdad? Entonces, si escuchan el nombre de Levi en la Biblia, ¿verdad? Cuando hablemos, también se está hablando de Mateo, ¿ok? Y entonces el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Cristo, ¿ok? Y entonces aquí hablamos otra vez de un contador, ¿verdad? Era un contador para los fariseos. Y entonces la Biblia nos dice que en ese entonces, o todavía, ¿verdad? Jesucristo les dijo y nos dice, dejen todo y síganme, ¿verdad? Y entonces eso es a lo que se propone cuando dice que uno tiene que poder dejar su vida, ¿verdad? Las fiestas, el alcohol, el tipo de vida que obvio no es de Dios, ¿verdad? Para seguir las cosas de Dios y enseñarle a la gente y hablarle a las personas sobre quién es Jesucristo, ¿verdad? Para que más almas se puedan salvar. Entonces, ¿verdad? En su propia lista de los 12 apóstoles, ¿verdad? Explícitamente se llama a sí mismo un recaudador de impuestos, ¿ok? Que otra vez viene siendo como un contador. En ninguna otra parte de las escrituras se asocia el nombre de Mateo con un recaudador de impuestos. Los otros evangelistas siempre emplean su nombre anterior. Por ejemplo, Levi, cuando hablan de su pasado, ¿ok? De pecaminoso. ¿Recuerdan cuando Jesús muchas veces renombró, ¿verdad? Dios también renombró a muchos de sus seguidores. Entonces, aquí cuando escuchemos Levi, está hablando de Mateo antes de que se salvó y vino a cosas de Cristo, ¿verdad? Y después de que ya salvado y se convirtió en un evangelista de Jesucristo, entonces ya se llamaba Mateo, ¿ok? Esta es una prueba de humildad por parte de Matthew, ¿ok? Como ocurre con los otros tres evangelios, ¿verdad? Esta obra se conoce por el nombre de su autor, ¿ok? Anyway, en lo que estaba, ok, entonces, entre los cuatro evangelios, que son los únicos indiscutibles en la iglesia de Dios, ¿verdad? Bajo el cielo, por tradición, ¿verdad? El primero que fue escrito fue Mateo, ¿ok? Y en una vez fue publicano, ¿verdad? Y luego se convirtió en apóstol de Jesucristo y fue preparado por los conversos del judaísmo, ¿verdad? Entonces fue judeo y esto está en la historia de Ecclesiastics, ¿verdad? 6:25. ¿Ok? Entonces, está claro que este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana, ¿verdad? Antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y según se dice que se escribió como 50 años después de Cristo, ¿verdad? Y algunos eruditos han propuesto una fecha tan temprana como 50 después de Cristo, ¿verdad? Una declaración única dentro del libro de Mateo proporciona evidencia interna de su autoría, ¿ok? Al relato de la llamada de Mateo en el capítulo 9 le sigue él de una comida que Jesús tomó en compañía de publicanos y pecadores. Una traducción válida de este pasaje dice que la comida que se llevó a cabo en casa, ¿verdad? El relato paralelo en Marcos 2:15 nos dice claramente que esta fiesta tuvo lugar en la casa de Levi, o sea, en la casa de Mateo, ¿ok? Y aquí, por lo tanto, hay una frase que puede delatar la identidad del autor, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que el libro de Mateo lo escribió
o Levi, Mateo. Ok, entonces el sabor judío del evangelio de Mateo es notable porque esto es evidente incluso en la genealogía inicial, ¿verdad? Que Mateo remota solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, con el objetivo de mostrar a Cristo como el redentor de la humanidad, se remonta hasta Adán, ¿ok? Va hasta arriba, hasta Adán. Pero Mateo no, Mateo nada más sube hasta Abraham, ¿ok? Con el objetivo de mostrar otra vez la historia genealógica de Cristo, ¿verdad? El propósito de Mateo aquí es más limitado que el de Lucas, ¿ok? Y para demostrar que Cristo es el Rey y el Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces de pasajes proféticos de Antiguo Testamento, ¿verdad? Enfatizando cómo Cristo vino a cumplir, ¿verdad? Todas sus promesas. Entonces, aquí dice que en este libro de Mateo hay más de 60 veces pasajes proféticos que pasaron en el Viejo Testamento antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía es más evidente a partir de varios hechos. Mateo generalmente cita la costumbre judía sin explicarla. En contraste con los otros evangelios, ¿verdad? Se puede comparar con Marcos 7:3 y Juan 19:40. Constantemente se refiere a Cristo como el hijo de David, el rey David, ¿ok? Y Mateo incluso guarda la sensibilidad judía con respecto al nombre de Dios, refiriéndose al reino de los cielos, donde los otros evangelistas hablan del reino de Dios. ¿Ok? Todos los temas principales del libro tienen sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué pasó antes de que viniera Jesucristo? ¿Verdad? Y se establecen en la luz de las expectativas mesiánicas, ¿verdad? De Israel. El uso del griego por parte de Mateo puede seguir que estaba escribiendo como un judío, ¿verdad? Palestino, a judíos, ¿verdad? Helenistas en otros lugares, ¿verdad? Escribió como testigo ocular de muchos de los eventos que describió, dando testimonio de primera mano sobre las palabras y obras de Jesucristo de Nazaret, ¿ok? Su propósito es muy claro. Demuestra que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Largamente esperado por la nación judía, ¿ok? Su voluminosa cita del Antiguo Testamento está diseñada específicamente para mostrar este vínculo, ¿verdad? Entre el Mesías y el de la promesa y el Cristo de la historia en el primer testamento, en el Antiguo Testamento. Este propósito nunca está fuera de foco para Mateo e incluso aduce muchos detalles incidentales, ¿ok? De las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las afirmaciones mesiánicas de Jesús, ¿ok? Temas histórico-teológicos, dado que Mateo se ocupa de presentar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos, un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento. Se extiende a lo largo de este evangelio. La frase distintiva de Mateo es el reino de Dios, el reino de los cielos, en vez del reino de Dios, como en los otros 3 libros, ¿verdad? Pero aparece 32 veces en este libro, ¿ok? Y en ninguna otra parte de las escrituras, o solamente en aquí se refiere a Dios como el rey de los cielos, el reino de los cielos, ¿ok? Ok, entonces la genealogía inicial está diseñada para documentar las credenciales
de Cristo como Rey de Israel. Y el resto del libro completa este tema. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real y nos demuestra que Él es, que que Él es el cumplimiento, ¿verdad?, de docenas de profecías del Antiguo Testamento sobre el Rey que vendrá. Nos ofrece evidencia tras evidencia para establecer la prerrogativa real de Cristo Rey, ¿verdad? Todos los demás temas históricos y teológicos del libro giran en torno a este. Ok, entonces este es el propósito. Um, Mateo registra 5 discursos principales, ok. Vamos a hablar del Sermón del Monte, que viene siendo los capítulos 5 a 7, la comisión de los apóstoles, que vamos a hablar en el capítulo 10, las parábolas sobre el reino en capítulo 13, y un discurso acerca de la semejanza del creyente a los niños en el capítulo 18, y el discurso sobre la segunda venida de Jesucristo en capítulos 24 y 25. Cada discurso termina con una variación de esta frase. Cuando Jesús hubo terminando estas palabras, ¿verdad? Eso se convierte en un motivo que señala una nueva parte narrativa, una sección de apertura larga en capítulos 1 a 4 y una conclusión corta. Ponen entre paréntesis el resto del Evangelio, ¿ok? Que naturalmente se divide en 5 secciones, cada uno con su propio discurso, ¿verdad? Y una sección narrativa. Algunos han visto el paralelo entre estas 5 secciones y los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento. El conflicto entre Cristo y el fariseísmo, ¿ok? Es otro tema común en el Evangelio de Mateo. Pero Mateo está dispuesto a mostrar el error de los fariseos, ¿ok? En beneficio, ¿verdad? A su audiencia judía, ¿ok? Él quiere que veamos, ¿ok? No por razones personales, sino para engrandecimiento, ni para engrandecimiento personal, ¿ok? Sino que él omite, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, aunque esa parábola lo hubiera puesto en una luz favorable, ¿ok? Así que él no se quiere exaltar, ¿ok? Mateo también nos menciona a los saduceos, que más que cualquier otro evangelio, ¿verdad? Que los otros 3. Trató a los fariseos como a los saduceos, ¿ok? Y se les tratará regularmente de forma negativa porque en este tiempo, pues Mateo los consideraba balizas de advertencia, ¿verdad? Porque estos eran los que no creían en Jesucristo, ¿verdad? O los grupos que estaban en desacuerdo con la doctrina de Jesucristo, ¿ok? Y entonces eran 2 grupos diferentes, pero los 2 estaban unidos en su odio a Cristo. Entonces, para Mateo personificaron a todos en Israel quienes rechazaron a Cristo como rey. Entonces, por lo típico, ahora dices, pues cualquier persona que rechaza a Jesucristo, saduceos o fariseos, ¿ok? Porque o te cree, right? Entonces, el rechazo del Mesías, ¿verdad? De Jesucristo de Israel es otro tema constante en el libro de Mateo, ¿verdad? En este evangelio. Y es más intenso, ¿verdad? Que ningún otro evangelio, porque se describen con detalle los ataques contra Jesucristo, ¿ok? Y es muy descripto, ¿verdad? Desde la huida a Egipto hasta la escena de la cruz donde se muere, ¿ok? Y Mateo pinta un retrato más vivido del rechazo de Cristo que cualquiera otro de los evangelistas. En el relato de Mateo sobre la crucifixión, por ejemplo, ningún ladrón se arrepiente y no se ve ningún amigo o un ser querido, solamente, ¿verdad? Al pie de la cruz se ve el sufrimiento de Jesucristo, ¿ok? En su muerte es abandonado incluso por Dios.
¿ok? Y la sombra del rechazo nunca se quita de la historia. Sin embargo, Mateo lo describe como un rey victorioso, ¿verdad? Que un día regresará sobre las nubes del cielo, ¿verdad? Con poder y con una gran gloria, ¿verdad? Aleluya, qué bueno. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1 de Mateo, ¿ok? Mateo 1:1 dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham, ¿ok? De Abraham. Entonces, el libro de la generación de Jesucristo, esta frase es visitada por algunos como el título de Mateo para todo el Evangelio, ¿verdad? La frase griega traducida como libro de la generación es exactamente la misma frase que se usa en Génesis 5:1, ¿ok? La genealogía de Cristo se abre conectando a Jesús con la línea familiar del Mesías prometido en Génesis, ¿ok? Jesús griego, Lesous hebreo y Yeshua, ¿ok? Es su nombre terrenal, que significa el Señor es salvación. Cristo es el título más vinculado, right? Ajá, a su nombre en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se le llama por muchos otros nombres, ¿ok? Así que técnicamente es Jesucristo. Arrastrar la ascendencia de Jesús hasta el rey David a través de la línea de los reyes daviditos, ¿ok? Mateo conecta a Jesús con su herencia real. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar la línea genealógica de Jesucristo, ¿verdad? Vemos que al principio nace Adán, ¿verdad? Y nacen todos los hijos de Adán y después pasa lo que pasa con los gigantes, ¿verdad? Y Dios acaba con todo ese mundo y solamente se quedan 8 personas, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de Noé, de sus 3 hijos, sus 3 esposas y su esposa, y que Dios lo salva a él y a su familia, ¿verdad? Y le da un propósito que viene siendo el arca de Noé, ¿verdad? Y su propósito, que lo podemos hablar en otro caso, ¿verdad? Pero cuando acaba con ese primer mundo, empieza otro mundo que vienen siendo los hijos de Noé, ¿verdad? Y de Noé nace Abraham. Entonces, de Abraham nacen otros 3 hijos, ¿verdad? Y de Noé nacen 3 hijos. Y de estos 3 hijos, que se dividen, ¿verdad? En la dispersión del mundo de toda la gente, tiene un hijo que se llama Shem, y Shem es de la línea de donde viene Jesucristo, ¿ok? Entonces, podemos ver la línea genealógica, ¿verdad? Y aquí nos habla nos empieza a hablar de esto, ¿ok? Entonces, en hebreo, Yeshua significa el Señor es salvación. Y hijo de David. David también está en esa línea grande, ¿verdad? De gente bajada de Adán a Abraham y so on and so forth, ¿ok? Y entonces el hijo de David aquí es un título mesiánico, ¿verdad? Utilizado como tal solo en los evangélicos sinópticos. Entonces, aquí creo que esta generación de Jesucristo comienza, ¿verdad? Con Abraham. Entonces, porque él es el padre de todos los creyentes, como leemos en Galatians 3:29, ¿ok? Entonces, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, ¿ok? Y herederos según la promesa, ¿verdad? Entonces, hijo de Abraham, que así se refieren a Cristo también aquí, lleva su linaje, ¿verdad? Real desde los inicios de la nación, en el pacto abrahámico, ¿ok? Esto está en Génesis 12:1-3. Entonces, recordamos que todos los creyentes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Forman parte
de Israel espiritual y los descendientes espirituales de Abraham debido a su fe, ¿verdad? Entonces leemos que en el capítulo 17 de Génesis, que estos descendientes espirituales de Abraham también serían tantos que sería imposible contarlos, porque ellos iban a llenar todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en Génesis 17:5 dice, no se llamará más tu nombre Abraham. Y aquí es donde Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Sino que tu nombre será Abraham. Entonces, le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Porque, y le dice que porque te he puesto por padre de muchas naciones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde él le da ese objetivo, ¿verdad? De que repopule todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, el Israel físico es solo una nación. Esto está hablando del Israel espiritual, ¿ok? Que somos todos nosotros, ¿verdad? Que creemos en Jesucristo. Entonces, todos creyentes en Cristo, ¿ok? Entonces, el versículo 7 dice, del mismo capítulo de Génesis, deja en claro que estos son los descendientes espirituales, ¿ok? Génesis 17:7 nos dice, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti por sus generaciones y por pacto eterno. Dios no quebra sus pactos, no quebra sus contratos, no quebra sus promesas. Entonces, aquí dice de ser un Dios para ti y para tu descendencia después de ti. ¿Ok? Este pacto se basó en la fe de Abraham, ¿ok? Porque Abraham era un gran creyente en Dios y tenía una fe increíble y en la fe de sus descendientes espirituales, ¿verdad? Abraham viene siendo el tío, el familiar de Lot, ¿verdad? Del muchacho y que se salva de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Porque su tío va por él, ¿verdad? Y luego la esposa se muere, se convierte en sal, ¿verdad? Porque no escuchó las palabras de los ángeles y en sí las palabras de Dios. Entonces, Abraham significa padre alto, ¿verdad? Fue cambiado a Abraham, padre de la multitud, ¿ok? Porque se convirtió padre de muchas generaciones. Entonces, Mateo 1:2 nos dice, Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Entonces, las historias de Isaac, de Jacobo y de Judas están muy buenas y las podemos pasar, ¿verdad? Si regresamos a Génesis o podemos hacer otro estudio en el libro de Génesis. Pero aquí te va contando la genealogía de Jesucristo, ¿ok? Entonces, regresamos otra vez. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacobo y Jacobo engendró a Judas y a todos sus hermanos, ¿verdad? Y entonces esta es la genealogía que comienza con los tres patriarcas del Antiguo Testamento, ¿ok? Y a través de quienes se transmitieron las bendiciones de Dios, ¿ok? Isaac significa risa, ¿ok? El nombre de Jacobo fue cambiado a Israel. Entonces Jacobo era Jacobo y después Dios le cambió el nombre como Abraham y le puso el nombre de Israel, ¿ok? Y Jacobo significaba embaucador y Dios le cambió su nombre a Israel, que significa tener poder con Dios, ¿ok? Y este Israel fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y este Judas era lo mismo que Judá, ¿verdad? Alabado sea Dios. Eso es lo que significa Judá, ¿ok? Y Jesús se muestra como el león de la tribu de Judá. Este primer evangelio en Mateo, ¿ok? Y muestra a Jesús como un león, la primera de las cuatro caras de la bestia del Apocalipsis, ¿ok? El versículo 3:8
Dice Judas es la forma griega de Judá, ¿verdad? Y el padre de la tribu, así se llama, ¿ok? Se llamaba. La promesa de Jacobo fue que el liderazgo, ¿verdad? De las 12 multitudes, tribus que vendrían a través de Judá, ¿ok? Y otra vez esto está en el libro de Génesis, ¿verdad? 49, 3, 12. Tamar y Rahab, ¿verdad? Y Ruth, esposa de Urias, 4 mujeres de calificaciones cuestionables, ¿verdad? Aparecen en esta genealogía, ¿verdad? Además de María, la Virgen de Madre de Jesús, porque en este tiempo no era costumbre enumerar a los hombres de mujeres, ¿verdad? En una genealogía. Por lo tanto, la inclusión de estos nombres debe ser deliberada por parte del autor, ¿ok? Entonces, Mateo tuvo un propósito porque las agregó, porque en estos tiempos las mujeres no tenían ese tipo de estatus para poder ser mencionadas, ¿ok? Entonces Tamar era la mamá de los 2 hijos legítimos, Fares y Sera, ¿verdad? De su suegro Judá. Y Rahab era la prostituta convertida de Jericho, ¿verdad? De Jericó, y la madre de Boaz, ¿ok? Y Ruth era la esposa de Boaz. Era una extranjera piadosa, ¿verdad? Moabita. La esposa de Urías no es otra que Betsabe, ¿verdad? Cuyo adulterio con David es infame. Entonces, sin embargo, más tarde se convirtió en la esposa legítima de David y la madre de Salomón, ¿ok? Entonces, ¿acuerdas? No sé si se saben esta historia, ¿verdad? Del rey David y de Bathsheba, que viene siendo aquí Betsabe, ¿verdad? Pero el rey David estaba en su castillo y estando afuera, miró hacia enfrente y vio que arriba de otra casa, pues, ¿verdad? Se estaba bañando una mujer muy bella y le entró la tentación de la mujer muy bella, ¿verdad? Y se dejó llevar y la mandó pedir y se acostó con ella, ¿ok? Y al acostarse con ella, después se dio cuenta que era esposa de su como quien dice, de su ejército, ¿verdad? Del hombre, del mejor soldado de su ejército. Y cuando se dio cuenta de esto, lo mandó llamar y le dijo que se tomara unos días off, ¿verdad? Y le dio vacaciones y para que tuviera relaciones con su esposa y así si ella saliera embarazada no hubiera problema, ¿verdad? Pero él era tan buen soldado y tan buen servidor que él no se tomó sus vacaciones y él se quedaba a cuidar afuera de la puerta del rey David, ¿verdad? Para asegurarse que todo estuviera bien como seguridad. Y entonces cuando el rey David vio que no podía esconder el pecado que había cometido, ¿verdad? Le llamó a su ejército y le dijo que lo mandara a enfrente de las guerras, ¿verdad? Que había en ese entonces. Y entonces así el esposo de Betsabé, de Bathsheba, murió. Y al morir, ellos tuvieron este hijo, ¿verdad? Pero Dios lo mató, Dios se los quitó por el pecado que había cometido el rey David. Y entonces, al matar ese niño, el rey David se casó con ella o la tomó como legítima esposa y luego tuvieron un segundo hijo varón que se llama el rey Salomón. Y el rey Salomón es el que escribió la mayoría de los proverbios, ¿ok? Entonces, en Mateo 1:3 nos dice, y Judas engendró a Fares, Yacera, de Tamar, y a Fares engendró a Hezrón
y Hezrón engendró a Ram, ¿ok? Y Judas, esta es la forma griega de Judá otra vez, ¿verdad? El hijo de Jacobo, a través de quien se prometió que vendría el liderazgo de las 12 tribus, ¿ok? Otra vez Génesis 49, 3, 12. Y Tamar es inusual, ¿ok? Que las mujeres aparezcan otra vez en las genealogías, pero, pero Mateo nombra 5, ¿ok? 5 mujeres. La primera es Tamar, o Tamar era una mujer cananea, ¿ok? Que se hizo pasar por una prostituta para seducir a Judá, ¿ok? Y esto está en Génesis 38, 13, 30. Judá era como quien dice, el papá de su esposo, ¿ok? Y la embarazó. Y podemos regresar a esa historia y ver por qué. Van a ver por qué es importante, ¿ok? Pero Tamar se hace pasar por una prostituta y se embaraza de su suegro, ¿ok? El número 2 es Rahab, ¿ok? Y ella era una mujer gentil, ¿verdad? Y también una prostituta. Y Ruth era una mujer moabita, ¿verdad? De Moab. Y ella era una adoradora de los ídolos, ¿ok? Y Betsabe, que es Bathsheba, era la esposa de Urías, ¿verdad? Y ella cometió adulterio con el rey David, ¿ok? Entonces, y luego vemos a la número 5, que es la Virgen María, ¿ok? Y ella cargó con el estigma del embarazo, del matrimonio. Cada una de estas mujeres es una lección objetiva para el funcionamiento de la gracia divina, ¿verdad? Todas ellas fueron juzgadas y la mayoría, excepto la Virgen María, ¿verdad? Todas tienen algo en común, que significa que no son perfectas, ¿verdad? Que todas eran pecadoras y María, que fue virgen y fue pura, ¿verdad? También cargó con ese estigma, ¿verdad? De estar embarazada sin tener esposo hasta que se casó con José, ¿ok? Mateo 1:4 nos dice, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, ¿ok? Y Nazón engendró a Salmón. Esta línea de descendencia de Nazón a David también también está en Lucas, ¿ok? En el Evangelio de Lucas. Y se deriva de Ruth, ¿ok? Viene también del libro de Ruth 4, 18, 22. Entonces, aquí es donde vas viendo como cosas del libro de Mateo. um, ¿Cómo se dice? Las profecías, ¿verdad? Se dan del testamento antiguo, ¿ok? Entonces, los versos 5, 6 dice, Salmón fue el padre de Booz por Rahab, y Asaí fue el padre del rey David. ¿Ok? Esta no es una genealogía exhaustiva, ¿verdad? Nada más nombra uno a varios, no a todos, ¿ok? Varias generaciones adicionales deben haber transcurrido entre Rahab en el tiempo de Josué, ¿ok? Y de David, y casi 4 siglos después. Entonces, la genealogía de Mateo, como la mayoría de las bíblicas, a veces se salta varias generaciones entre personajes conocidos para abreviar la lista, ¿ok? Porque es mucha gente, ¿right? Entonces, Mateo 1:5 dice, y Salmón engendró a Booz de Rahab, y Booz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Isaí,
¿ok? Entonces necesitamos detenernos por un momento aquí y reconocer que Jesús descendió en la carne de Booz, un hombre judío, y Ruth, una moabita, una gentil. Entonces aquí estamos hablando de que Jesús es mitad judío, pero también mitad gentil, ¿verdad? Una persona gentil. Entonces, en realidad, esto hace que Jesús sea tanto judío como gentil, ¿ok? Rahab es Rahab, ¿verdad? Que es la prostituta, ¿ok? Entonces, en Mateo 1:6 nos dice, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, ¿verdad? De la que había sido mujer de Urías. Estamos hablando de Bathsheba, ¿ok? Y David, el amado de Dios, así se llamaba, ¿verdad? Estaba en la ascendencia de Jesús. Y Dios le prometió a David que su descendiente vendría y gobernaría, ¿ok? Una cosa muy extraña es que Jesús, a través de la carne, era descendiente de David, ¿ok? Pero en el espíritu era Dios de David, ¿ok? Y Dios lo llamó Señor. Entonces también vemos en el versículo anterior, ¿verdad? Cuán perdonador es Dios, que David hizo matar a Urías, que para que él, David, pudiera tener a Betsabe, ¿verdad? La esposa de Urías. El primer hijo de David y Betsabe murió, ¿verdad? Ya les conté, pero Dios los bendijo más tarde con el hijo Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Y el pueblo de Dios no es perfecto, simplemente está perdonado. Entonces, eso es algo que quiero que se lleven de esto, es que no somos perfectos, es porque somos imperfectos, porque somos pecadores, ¿verdad? Porque cometemos errores, porque solos no podemos. Pero eso es lo bello de ser cristiano, ¿verdad? Que no importa, ¿verdad? Los errores que cometas en esta tierra, porque con que tú creas en Jesucristo y lo aceptes y sepas que Él murió por ti, por tus pecados y resucitó y está ahorita sentado a la, ¿verdad? Con su Padre y que te está formando ahorita una mansión, ¿verdad? Y que va a regresar, que eres perdonado, eres santificado, eres un santo, ¿verdad? Y perfeccionado en Jesucristo. Entonces, eso es el objetivo y lo importante del Evangelio, ¿ok? Que sepas que Dios es tan grande y tan maravilloso y que eres perdonado, ¿ok? Entonces, um, Mateo 1:7-8 dice, y Salomón engendró a Raboam, ¿ok? Y Raboam engendró a Abias, y Abias engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Uzías. Entonces Mateo pasa por alto y Ocosías, y Joas y Amasías, yendo directamente a Joram y a Osías, ¿verdad? Usando una especie de taquigrafía genealógica, ¿verdad? Parece hacer esto intencionalmente para hacer una división simétrica entre tres partes del versículo 17, ¿ok? Ahora el versículo 9-10 dice que Usías se conoce como Usías, ¿verdad? Y esto está en Isaías 6:1. Y Azarias está en 2 Reyes 14:21. En este punto se omiten tres generaciones diferentes, ¿verdad? No habla de ellas Mateo. Entonces Mateo omite a los hombres de Ocosías, de Joás y de Amasías. Y luego omite a Joacim después del nombre de Josías. Las omisiones se deben sin duda a su arbitrario acortamiento de la lista para dar tres grupos de 14. Entonces aquí el número 14 es significante, ¿ok? Entonces quiere dar 14 grupos, tres grupos de 14 genealogías, ¿ok?
El versículo 3:8 nos dice, Judas es la forma griega de Judá, el padre de la tribu, así se llama, ¿verdad? Entonces la promesa de Jacobo fue tan grande, ¿ok? Pero la promesa de Jacobo fue que el liderazgo de las 12 tribus vendría a través de Judá. Entonces vemos otra vez que Jacobo era el hijo de Israel, ¿verdad? Se convirtió en Israel. Entonces, Tamar, Rahab, Ruth y esposa de Urías, ¿verdad? Ok, entonces nos quedamos en que Mateo 9:10, ¿verdad? Y Mateo 9:10 dice que Usías engendró a Jotam y Jotam engendró a Acaz y Acaz engendró a Ezequías y Ezequías engendró a Manases y Manases engendró a Amón y Amón engendró a Josías. Estos versículos contienen la genealogía de Jesús. Lucas también, Lucas 3, da una genealogía del Mesías. No hay dos paisajes, es el mismo paisaje, pero es escrito por diferente persona, ¿verdad? Entonces, el versículo 11 y 15, ¿verdad? Jeconías también se llama Joaquín, ¿ok? Y esto lo pueden encontrar en el 2 Reyes 24:8. Iconias, que puedes encontrarlo en Jeremías 22:24. Y fue maldecido por tener cualquier descendiente sobre el trono de David, según Jeremías 22:30, ¿verdad? Note que Jesús no es un descendiente natural de él. Los judíos del exilio lo reconocieron como su último rey legítimo. Llevados a Babilonia se refiere aquí a los 70 años de cautiverio, ¿verdad? De los judíos en Babilonia durante los días del profeta Daniel. Y ese es otro libro, ¿verdad? Un libro de Daniel que es muy bueno. Y también tenemos que leer los diferentes libros para entender quién son todas estas personas, ¿verdad? Pero por lo menos van entendiendo los nombres, ¿ok? Mateo 1:11 dice, y Josaías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando fueron llevados a Babilonia. Y Josías fue padre de Jeconías. Nuevamente Mateo omite una generación entre Josías y Jeconías, ¿verdad? Y Jeconías también se llama Joaquín. Y a veces Conías, entonces son dos nombres, ¿verdad? La presencia de Jeconías en la genealogía presenta un dilema interesante. Jeconías, llamado Conías, en Jeremías 22:24-30, es una modición sobre el prójimo a cualquiera de sus descendientes del trono de David para siempre. Si Jesús hubiera sido hijo natural de José, él no pudo haber reinado en el trono de David. Sin embargo, dado que su linaje natural es a través de María, ¿verdad? Y su autoridad legal se otorga porque María era judía, ¿verdad? Su relación adoptiva con la línea de José, esta maldición no se aplica a él, ¿ok? Entonces, dado que Jesús era heredero a través de José de la línea de descendencia real, pero no era hijo real de José, por lo tanto no era descendiente físico a través de esta línea, ¿verdad? La maldición lo pasó por alto, ¿ok? Mateo 1:12 nos dice, y después que fueron llevados a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Salatiel, el padre de Zorobabel, donde se dice Zorobabel es la descendencia de Pedaías, ¿ok? Y el hermano de Salatiel, ¿ok? En otras partes del Antiguo Testamento, a Zorobabel siempre se le llama hijo de Salatiel, ¿ok? O hijo de
tal persona, right? Um, entonces, posiblemente Salatiel adoptó a su sobrino. Ok, Zorobabel es el último personaje de la lista de Mateo que aparece en cualquiera de las genealogías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mateo 1, 13, 15 nos dice, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Ilaquim, y Ilaquim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Sé que ha notado la diferencia, ¿verdad? En la ortografía de los nombres aquí, porque han cambiado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la mayor parte de este se debe a la diferencia entre los idiomas griego y hebreo. Ok, entonces los nombres cambian mucho. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, el marido de María, ¿ok? La cual nació Jesús llamado Cristo, ¿ok? Entonces sabemos que José no era el padre biológico de Jesucristo, ¿verdad? Pero como esposo de María, él era el padre legal de Jesús y aquel a través de cual tenía derecho al trono de David, ¿ok? Entonces cada énfasis del texto en este punto refuerza la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. ¿Ok? El pronombre quién es singular y se refiere únicamente a María. ¿Ok? Solamente a María. La forma inusual que está redactada esta entrada final subraya el hecho de que Jesús no era, ¿verdad?, de la descendencia literal de José. ¿Ok? No obstante, la genealogía establece su derecho al trono de David, ¿verdad? Como heredero legal de José. ¿Ok? Porque José era legalmente, pero no físicamente el padre de Jesús. ¿Ok? Y aunque era carpintero en Nazaret, era un heredero legal del rey David. ¿Ok? Y fue un hombre justo y temeroso de Dios que cumplió fijamente, ¿verdad? Y fielmente los mandamientos de Dios. Con respeto, ¿verdad? A María y el nacimiento de Jesús, ¿verdad? José se menciona en las escrituras solo en los evangelios y solo en relación con la infancia de Jesucristo. El posterior silencio de las escrituras sugiere que José murió antes del tiempo del ministerio público de Cristo. Entonces, estamos hablando que José murió antes de que Jesús empezara su ministerio, ¿verdad? Que viene siendo, creo que duró, no sé si el ministerio, bueno, cuánto, 3 años, ¿verdad? Entonces se murió antes de ese tiempo. Entonces él murió cuando quizás Jesucristo tenía en sus últimos 20, ¿verdad? 27, 28, 29 años, ¿ok? Y entonces lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Vamos a acabar con Jesús por hoy y mañana nos volvemos a ver y empezamos otra vez en la Virgen María y acabamos el capítulo 1 de Mateo, ¿ok? Ojalá y hayan aprendido algo. Por favor, manténganse sanos y oren mucho y que estén bien. Adiós.